Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver en este momento la asignatura de matemáticas. El tema para esta semana 4 es el cálculo de derivadas. Bien, en el proyecto ustedes tienen un tutorial, ¿sí?, de las reglas de derivación, que fue lo que vimos la clase pasada. Las reglas también las vamos a tener aquí, en el segundo punto, en donde pueden ustedes leerlas. Si en caso no pueden observar el video, las tenemos acá en el documento. Y las operaciones que podemos realizar con funciones aplicando derivadas. La primera es la derivada de una suma. ¿Sí? Tenemos que la suma de dos funciones, f más g, si las vamos a derivar, recuerden que la parte del apóstrofe se lee prima, f más g prima, es igual a f prima más g prima, es decir, aplicamos una propiedad distributiva entre esas funciones aplicando la derivada a cada una y luego pues la sumamos, ¿no? La derivada del producto de un número por una función. Tenemos entonces que k por f, todo esto prima, es decir, aplicamos la derivada, simplemente le aplicamos la derivada a la función y la constante sigue manteniéndose. Es decir, si yo le aplico 5x, ¿sí?, x vendría a ser la función, yo el 5 lo saco y solamente derivo la x, de acuerdo a la tabla de derivación pues que vimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces por eso dice k por f'. Luego tenemos la derivada del producto de dos funciones. Si yo multiplico dos funciones, vamos a suponer x cuadrado por el logaritmo de x. Estoy multiplicando dos funciones, una es el x cuadrado y la otra es el logaritmo de x. Yo aplico esto, ¿no? Puedo decir f', es decir, la primera derivada de f por g, la función normal, más la función normal f por g', que vendría a ser la derivada de g. ¿Sí? Entonces, para que ustedes no se confundan, podemos sacar las derivadas de ambas, de f de g, y luego aplicamos esta pequeña fórmula donde nos dice que multipliquemos la derivada de f por la función original g más la función original f por la derivada de g. ¿Ok? Y la derivada del cociente de dos funciones nos dice que f' por g menos f por g' dividido para g cuadrado, es decir, la función original g pero elevada al cuadrado. Y de esa manera estamos derivando el cociente entre dos funciones. ¿Sí? Las reglas de derivar, aquí hay algunas reglas que nos van a servir al momento que estemos derivando, como son la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1, de la función x, la derivada de la función algebraica x a la n, es decir, n es cualquier exponente, es lo siguiente: bajamos la n, bajamos el exponente y le quitamos 1 al exponente. ¿Sí? Bajamos a multiplicar como parte entera, como coeficiente, y le quitamos una unidad al exponente. Luego en las funciones irracionales tenemos lo siguiente: ¿qué pasa con la función raíz cuadrada de x? La derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ya? La derivada de una raíz enésima, es decir, cualquier exponente que no sea cuadrado, lo hacemos de esta manera: 1 sobre n, que multiplica a raíz de n de x a la n menos 1. Es decir, le quitamos 1 al exponente y el índice sale a multiplicar también a toda la raíz. ¿Ya? Y nos queda de esta manera. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos como tenemos y podemos aplicar. Tenemos también las funciones exponenciales como e a la x, la derivada es e a la x mismo. La función exponencial a la x, donde a es un número, ¿sí? En este caso puede ser entero, fracción, etc. Y está elevado a la variable x. Su derivada será a la x mismo, pero por el logaritmo natural de esa base. ¿Sí? Y las logarítmicas como logaritmo natural de x, que es igual a 1 sobre x, y el logaritmo en base a de x va a ser igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. ¿Ya? Con esto nos podemos nosotros guiar. Tenemos también las trigonométricas, y la actividad que hay que realizar son realizar pues las derivadas de estas funciones que le estoy proponiendo aquí, reconociendo qué operación es, ¿no? Si es suma, resta, si es multiplicación, si es cociente y cuál de ellas aplicar. ¿Ok? Entonces eso lo vamos nosotros a realizar. ¿Sí? Vamos a hacer uno. Yo les voy a proponer el ejercicio D, y eso lo vamos a hacer en este momento a continuación.